Ya estamos aquí con Daniel Arroyo, que es dirigente del Frente Renovador, para analizar la situación de la economía y seguir conociendo las propuestas de su espacio político para enfrentar los importantes problemas que existen. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, un gran gusto estar aquí. No, gracias a vos por venir. Daniel, contame, ¿no? Porque las últimas semanas el gobierno ha logrado controlar la situación económica, en particular, bueno, las tensiones cambiarias, ha vuelto a recuperar, ¿no?, reservas internacionales. ¿Esperaban en el Frente Renovador que el gobierno retomara el control de la situación como lo ha hecho? Yo sí, particularmente. Yo creo verdaderamente que es un gobierno que va bien a los tumbos y frente a las cuerdas tiende a reaccionar. Me parece que más allá del nivel de reservas, que sigue siendo crítico, más allá del cepo cambiario y el problema de las importaciones y que está muy trabada la economía, hay un problemón que es el 40% de inflación. Yo diría, si uno tiene que pensar la economía y lo social en los próximos años, tenemos 40% de inflación, 27% de pobreza, 34% de trabajo informal. 1 de cada 3 que trabajan no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social. Está muy por debajo. Lo ha bajado el gobierno, ¿no?, esa cifra respecto a cómo estaba a comienzos de la década, ¿no? Claramente. Nosotros en el 2003 teníamos 55% de informalidad económica, hoy tenemos 34%, ha mejorado. Teníamos 57% de pobreza, tenemos 27%. Sin tomar igual justo el peor momento, ¿no? Tomemos por ahí los niveles de la década del 90, digo, ¿no? Mi impresión es que la Argentina ha vuelto a mitad de la década del 90 en los indicadores sociales, antes del efecto tequila y antes de la crisis. Si lo comparamos con el 2001 estamos mejor. De hecho, hasta el 2008-2009 mejoró la situación social con cualquier indicador. Se traba mejor hasta el 2011 y los últimos 3 años empeora. Está claro que los últimos 3 años ha empeorado la situación económica y ha empeorado la situación social. Creo yo que lo que hay que encarar es otro tipo de políticas. De todas formas, vos ya estás hablando, ¿no?, como en el mediano plazo o cuando asuma el próximo gobierno. En este año que queda, ¿no?, por lo que decís, te da la impresión de que el gobierno va a lograr mantener el control de la situación y va a entregar el próximo gobierno sin que esto sea un caos en materia económica. Están dadas todas las condiciones para que suceda eso. Nadie en la Argentina debería tentarse ni buscar el caos y además tiene los instrumentos el gobierno para encararlo. Da toda la impresión que el tema de los holdouts lo va a terminar resolviendo de alguna manera a comienzos del año próximo, que no va a generar una oleada de inversiones, pero probablemente, ya pensando en el próximo gobierno, en el próximo año empiecen a venir algo de inversiones. Y sin dudas, y pensando en el tema de reactivar el consumo para su propio interés, para tratar de tener un candidato que sea competitivo, va a volcar dinero al consumo. ¿Pero crees que va a seguir? Porque justamente por esto que decís, ¿crees que por ahí la situación de desocupación, ¿no?, que ha aumentado en este último año, crees que va a seguir agravándose o crees que con estas políticas que podría llegar a ser el gobierno el año que viene, crees que va a detener el crecimiento de la desocupación? Yo creo que el gran problema que tenemos en términos del mercado laboral es que el único empleador ha sido el Estado en los últimos años. Y entonces, en realidad, nosotros tenemos 7,5% de desocupación, considerando que la gente que tiene planes sociales, que son 6 millones de personas, forman parte del mundo de los ocupados, y considerando mucho del trabajo informal, mucho del gasista, el plomero, el carpintero, el que hace changa. Mi impresión es que eso se va a... ¿Forman parte de los ocupados o de los que no buscan trabajo? Bueno, en realidad, lo que tenemos hoy es, el esquema es, la encuesta permanente de hogares va y le pregunta a una persona, ¿usted la última semana trabajó? Si trabajó, lo considera empleado. Si tiene un plan social, lo considera empleado. Si dice que no trabajó... ¿Plan social lo considera empleado? Plan social vinculado al trabajo, los programas de cooperativas del Ministerio de Trabajo, eso se considera ocupado. No la asignación universal por hijo, que es otro tipo de mecanismo. Si la persona dice no trabajé, le pregunto, ¿usted buscó trabajo? Si no buscó, lo considera no activo, que no está buscando. Ahí hay cerca de 500.000 personas que en realidad lo que tienen es el efecto de desaliento. No buscaron la última semana porque hace rato que no consiguen trabajo. Está claro que la situación del mercado laboral se ha ido complicando en los últimos tiempos, que el único empleador ha sido el Estado. Yo no preveo ninguna catástrofe en términos del mercado laboral, pero tampoco buenas noticias porque objetivamente acá la única manera es aumentar la torta, generar inversiones y atraer más actividad productiva, y eso no está sucediendo. Si la Argentina en los próximos años solo es soja, minería y vaca muerta, va a generar crecimiento económico, pero no va a cambiar la estructura del mercado laboral, requiere de otras políticas, de valor agregado, de otra línea de trabajo, sobre todo pensar las economías regionales, que es lo que yo creo que hay que hacer para adelante.
¿Y qué es lo que haría el Frente Renovador en caso de ganar las elecciones? Por ejemplo, con la asignación universal por hijo. ¿La mantendría? ¿La aumentaría por ley? ¿En línea con la inflación? ¿Seguiría igual? La asignación universal por hijo es el mejor plan social que hay en Argentina y tiene que durar los próximos 20 años. Nosotros lo que haríamos es transformarla en ley, que yo aspiro que el gobierno el próximo año lo haga, es absurdo que no lo haga, y que tenga un mecanismo automático de adaptación a la inflación como es el sistema jubilatorio. La Argentina tiene, la política social son 75.000 millones de pesos, eso es la política social. De los 75.000 millones, 68.000, o sea, casi todo es dinero directo a las personas. Asignación por hijo, pensiones y otros programas. Nosotros creemos que hay que mantener la asignación universal por hijo, que hay que mantener esa base, pero que hay que ir a una segunda generación de políticas sociales. Por ejemplo, hay que crear el derecho al primer empleo. Que una empresa que toma un joven, durante 2 años, 24 veces, tenga el 75% del salario mínimo cubierto. Tenemos que lograr que 1,5 millones de jóvenes logre entrar. O cambiar la escuela secundaria y que en los últimos 2 años sea ir al sistema dual, que un chico en los últimos 2 años, además de estar en la escuela, pueda hacer pasantía. Las dos cosas a la vez para ir integrando al mercado laboral. Y creo yo, algo que es más complejo, pero me parece que hay que tomarlo en serio, que lo que conspira contra el mercado laboral hoy es el avance de la venta de droga. El problema de la venta de droga hoy es un problema de unidad económica, no es un problema de adicción. El que vende droga gana más que el que trabaja. Aquí hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. Está el docente, el jubilado, el gasista, el plomero, el que vende droga. El que vende droga gana más que el resto. Si nosotros no cortamos ese mecanismo, estamos complicando cotidianamente la vida en cualquier barrio. Y eso es lo que pasa en Rosario, en Córdoba, en el conurbano bonaerense, en los grandes centros urbanos. Vos hablabas de los jóvenes desempleados, que es un problema importante en la Argentina. En los 90 desaparecieron las escuelas técnicas, que eran muy importantes. Los chicos por ahí terminaban 5º o 6º año del colegio secundario, inmediatamente tenían una profesión y de ahí entraban a una fábrica a trabajar. ¿Hay una posibilidad de que eso vuelva alguna vez en Argentina? Eso tiene que volver y tiene que consolidarse. En la década del 90 se generó la Ley Federal de Educación y creó el polimodal, que uno sabía un poquito de cada cosa y finalmente era mano de obra barata para el mercado laboral y se rompieron las escuelas técnicas. La nueva ley es mejor que esa. Efectivamente hay una vuelta a las escuelas técnicas. Algo que ha hecho bien el gobierno es capitalizar las escuelas técnicas, es decir, que el torno sea control numérico y entonces el pibe que está estudiando tenga un torno del siglo XXI y no del siglo XIX. Falta extender, tenemos 40% de deserción en la escuela secundaria, pero hay que no solo avanzar con las escuelas técnicas, sino trabajar mucho el mundo de la relación entre escuela y trabajo y las economías regionales. La Argentina son 7 regiones, 24 provincias, 2.200 municipios, y el hecho de que el 70% de los recursos los tenga la nación complica cualquiera de estas actividades. ¿Y qué políticas se puede hacer? Porque te escucho hablar mucho de economías regionales. ¿Qué es lo que hay que hacer en las provincias justamente para evitar que el principal empleador sea el Estado? Hay provincias donde el 70% de las personas trabajan para los municipios, para el Estado provincial. Sí, eso que era típico de las provincias del norte del país y de algunas del sur, se ha generalizado en la Argentina y el propio Estado Nacional ha fomentado eso. Yo creo que hay que fomentar, hay un esquema, hay que dar vuelta a la cosa. No puede tener el 70% de recursos de la nación, tiene que tener el 30% y descentralizar el 70% como primer mecanismo. Segundo, promocionar actividades, es decir, ¿cuál en el noroeste argentino? ¿Es la metalmecánica, es el turismo, es el textil, qué sectores productivos? Y empezar a generar mecanismos de promoción. Nosotros creemos que hay que encarar eso. La única forma es descentralizar recursos y partir de ciertas bases. Queda claro hoy que hay regiones como Cuyo, que están muy globalizadas, que hay regiones donde el turismo ha avanzado fuertemente, que es en la Patagonia, y que hay un gran problema con el noroeste, el noreste y el conurbano bonaerense. Ahí hay que enfocar en nuevas cadenas productivas. Nos quedan 40 segundos. El otro día Sergio Massa habló, ¿no?, de la necesidad de ajustar el mínimo no imponible, pero al mismo tiempo el déficit fiscal se viene multiplicando de manera muy fuerte. No da la impresión de que el gobierno hoy esté en condiciones de prescindir, ¿no?, de esos ingresos que vienen por ese lado. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Que hay que hacerlo, que hay que subir el mínimo no imponible, que es absurdo que una persona, pues cuando va a cobrar el aguinaldo, la mitad del aguinaldo le viene pagando en ganancias, y aparte es un fomento de la economía informal, en la medida que a la persona le conviene estar en el sector informal y no formalizado. Hay que revisar otro tipo de gastos que son importantes en el Estado de distinto tipo, pero hay que cambiar la estructura de ganancias. A mí me parece que el gobierno se ha trabado con eso, frente a la necesidad de recursos, apela y manotea en el tema de ganancias de los trabajadores y desestructura lo que fue su base inicial, que era el tema del consumo, era la idea de volcar dinero para el consumo, va casi contra su propia lógica original, eso hay que cambiarlo rápidamente. Muy bien, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis entonces de Daniel Arroyo sobre la situación de la economía y brindando algunos anticipos de lo que podrían ser medidas del Frente Renovador en caso de llegar al gobierno en el 2015. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.